El día de hoy me encuentro muy contento y honrado de poder conversar con una de las fotoperiodistas más importantes, no diría yo de México, sino internacionalmente. Su trabajo ha impactado profundamente tanto a la audiencia mexicana como a otros países como Venezuela, Estados Unidos también, y internacionalmente. La sensibilidad con la que ha realizado todo este trabajo fotoperiodístico y su compromiso con la sociedad hace que a mí me interese particularmente poderla exponer ante esta materia de fotoperiodismo, y ella es Mónica González Silas, a quien agradezco profundamente que me haya concedido esta entrevista y a quien saludo con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por Y, la invitación. ¿Y qué le parece que antes de que entremos con las preguntas, vamos a presentar una breve semblanza de lo que es su trayectoria? Mónica González Islas, nacida en Ciudad de México en 1976, es fotógrafa y documentalista mexicana. Su obra se ha centrado en temas de derechos humanos, migración, género, violencia y desapariciones forzadas. Egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Periodismo por la UNAM, inició su carrera en 1999 cubriendo nota roja en medios como Milenio. Ha colaborado con publicaciones nacionales e internacionales como The Dallas Morning News, Newsweek, y actualmente forma parte de El País, México y América. Es autora de proyectos emblemáticos como Geografía del Dolor, por el que recibió el Premio Nacional de Periodismo 2011. Buscadores en un país de desaparecidos y El país de las 2000 fosas, trabajos que han sido reconocidos con múltiples premios Gabo. Su enfoque humanista, centrado en las víctimas y sus familias, la han consolidado como una referente del fotoperiodismo documental en México. Y bueno, para comenzar me gustaría conocer cómo inicia este camino al fotoperiodismo, y en ese contexto quisiera saber cómo fue su formación en la UNAM y el paso a la fotografía. Bueno, en realidad estamos hablando de la década de los 90. O sea, yo no había una introducción académica hacia el fotoperiodismo. Recordemos que esta corriente del periodismo forma parte de un crecimiento empírico, ¿no? En México, por profesionalizaciones posteriores, ¿no? Mucha gente que es fotoperiodista o decidió ser fotoperiodista como yo, tenía otra carrera como sociología o como otras cosas. No hay una formación académica de titularidad específica. Entonces, quienes estábamos llamados por la vocación, sobre todo por el gremio que se consolidó de mujeres fotógrafas y mujeres y hombres fotógrafos en México tras el movimiento zapatista, prácticamente, o el movimiento de Nacho Cano y de Lola Álvarez Bravo, digamos que empezó a crecer Héctor García, ¿no? Empezó a crecer la dimensión de lo que podría hacerse por medio de un arte visual que es la fotografía. Entonces el fotoperiodismo empezó a adquirir un tono más documental. Eso es lo que nos motivó a muchísimas personas para empezar a querer ser fotoperiodistas y formar parte de este grupo de fotógrafos y fotógrafas que se dedicaban a la documentación actual, política y social, de movimientos sociales, sobre todo en México. Y en Eso, ese... Ajá, sí. No, sí, bueno, dime. eso es como la inicial. Mi segunda, o sea, mi experiencia como formación en ciencias políticas y sociales es en la carrera de periodismo y comunicación colectiva, que así se llamaba, y fue una experiencia muy bonita porque independientemente de haber estudiado comunicación yo en la facultad, en realidad lo que se te da ahí pues una formación básica con otras carreras, que era lo que se titulaba el tronco común, que creo que ahora acaba de volver, pero que es muy importante porque te enseña muchas cosas del proceso político y social en México que no te enseñaban o no se abordaban en las academias privadas. Y sobre todo algo que es muy importante para la formación ética, que es la congruencia. Eso es muy importante en la sociedad mexicana, porque si bien yo crecí dentro de una generación que fue el movimiento para no el alza de
como se dice, de la cuota, ¿no? Del pago en la universidad, también crecí con una formación política independiente al seguir los movimientos sociales y sobre todo crecí cuando salí con la alarma de que había anuncios en los periódicos que criminalizaban y eh, prejuiciaban a los egresados de la universidad, como anuncios en los periódicos de si eres de la UNAM, abstente a acudir a la cita. Entonces es muy importante entender el contexto, perdone, pues ya. Sí, no se preocupe. Es muy importante entender el contexto en el que se crece en el que crece la generación como la mía, para poder entender cómo la formación de la UNAM, si bien era una formación específica dentro de la ética y la congruencia social, se formaban también estereotipos y criminalizaciones para no acudir a las citas, ¿no? Era un contexto social en la época de los 90, estamos hablando del 94, hacia el 99 o al 2000, que fue la trascendencia o el cambio de partido político en México. Ahí es donde se gesta esta generación que viene posterior a la generación del movimiento del 94 del ZLN. Y en ese contexto, ¿qué es lo que la motiva a dedicarse a fotoperiodismo en lugar del periodismo escrito? ¿Qué fue lo que la llamó a contar historias a través de la fotografía y no precisamente escrito? Sí, bueno, en realidad mi carrera es un proceso híbrido, ¿no? O sea, soy como un todo, porque también hago video. Y toma en realidad, o sea, tomando conciencia ahora a la distancia, es que en realidad mi proceso fotográfico empezó con todo lo que empezamos a ver después con la digitalización de la imagen, ¿no? Hasta llegar al movimiento y la importancia de los procesos sociales, de las redes sociales en la actualidad en los medios de comunicación. Entonces, creo que una de las cosas, porque todo el mundo te decía como, ¿por qué no escribes, no? ¿Por qué no te dedicas? Sobre todo en la formación de ciencias políticas estaba basada específicamente hacia, o era cine, o sea, y como que si querías hacer tele, más bien, o si querías hacer radio, o si querías hacer escrito. Entonces, yo no quería hacer ni radio ni tele, ¿no? Pero sí quería formar parte del periodismo escrito. Entonces, pero me gustaba mucho el proceso de la imagen. Claramente, debo admitir que hubo personajes específicos que me alentaron como pequeña adolescente, ¿no? Que es Graciela Iturbide y Elsa Medina y Ángeles Torrejón. Cuando yo vi sus trabajos en museos, en periódicos, en publicaciones, en exposiciones, me di cuenta de la fortaleza que puede llegar a tener una imagen y de lo que puedes llegar a decir más allá de escribir tu experiencia, ¿no? Que es como forma parte del periodismo, en cualquiera de sus corrientes. Y lo que me gustó más es que independientemente de que pudieses viajar también para escribir, como que la fotografía te hacía no atarte a un género periodístico. Me refiero a que o hacías crónica o hacías nota diaria o hacías no sé qué. Y como fotógrafo tú podías hacer lo que quisieras, porque podías explayarte en un ensayo fotográfico documental de investigación y nadie te decía que no. O sea, tenías mucho más abierta la puerta para poder desplazarte de un género a otro. Podías hacer una crónica, ¿no? De una marcha fotográfica o podías solamente editorializar con una fotografía política. Entonces, creo que esa era la importancia, además de que era mucho más divertido, ¿no? O sea, después de esclavizarme yo en una redacción, porque antes eso era lo que pasaba, era algo que a mí no me gustaba, definitivamente me gustaba estar en la calle. Sí, hasta vi que sus primeros inicios fueron en Milenio, ¿no? Cubriendo notas rojas y que hasta en motocicleta andaba cubriendo, bueno, fue lo que yo leí, no sé si sea verídico, que andaba en la motocicleta ahí, ahora sí que investigando y tomando toda la evidencia de las notas rojas. Y ahí surgió lo que fue esto de la Caravana por la Paz, que fue precedido por, o bueno, más bien creado por Javier Sicilia a raíz de la muerte, me parece, de su hijo en 2011, y que fue lo que la llevó a documentar, ¿no?
violencia. Y en ese contexto fue que nació Geografía del Dolor, me parece, ¿no? Misma que la llevó a ganar el Premio Nacional de Periodismo en el año 2011. Sobre esto, ¿podría decirme cuál fue el origen y el desarrollo de Geografía del Dolor? Pues creo que tiene que ver con un proceso de reflexión que hicimos algunos de los fotógrafos que efectivamente nos dedicamos a cubrir fotográficamente las noticias diarias de los periódicos, ¿no? Empezamos a ver, y hay momentos coyunturales, justo como en la generación anterior. Yo no estuve en el 94, pues sí acudí a algunas cosas como la marcha zapatista, ¿no? O la visita de Ramón al Congreso en Ciudad de México. Es un momento específico, los 2000, digamos, si lo podemos proponer como décadas. El 2000, después de los 90, empieza a surgir como una efervescencia política que te atrapaba dentro de sí mismo, pero que al mismo momento te daba como repelente, ¿no? Entonces, todo era político y había cosas más importantes como los movimientos sociales, el desplazamiento interno, el desplazamiento por violencia o por naturaleza, por efectos naturales. Y yo había cubierto ya varios de estas cosas. Dentro del desplazamiento interno, cuando yo me doy cuenta que la violencia justo empieza a partir de los 2000, o sea, no olvidemos que esto no empezó con Felipe Calderón, sino que las desapariciones de mujeres, sobre todo en el Estado de México, por violencia, habían empezado a surgir, o asesinatos y feminicidios en el Estado de México, habían empezado a tocar fibras importantes dentro de los movimientos sociales. Es ahí cuando yo empiezo a subirme a las motocicletas para trabajar. Y con la intención de llegar a los lugares tras un acontecimiento de un asesinato en Tláhuac de 2 policías. Entonces empezamos a notar que la violencia empezaba a incrementarse y que los movimientos sociales empezaban a agruparse. Afortunadamente, muchos de nosotros, y lo digo en plural porque hicimos la reflexión al respecto de cómo los medios de comunicación pueden hacer utilización de tu historia como víctima y de ti, periodista, como formador de historias, ¿no? O contador de historias. Entonces, en ese momento, cuando pasa lo de Javier, ya habíamos tenido pues diferentes acontecimientos de violencia en el país, como son muchas de las masacres que habían sucedido, sobre todo en Michoacán, en Guerrero, los movimientos ahora de lo que es la CRAC, ¿no? La policía comunitaria. Entonces, todo ese tipo de acontecimientos nos empezaban a llamar la atención para poder entender qué era lo que estaba pasando, pero sobre todo comprender que eran jóvenes a quienes estaban o desapareciendo o asesinando. En Monterrey, por ejemplo, hubo un caso muy específico de 2 estudiantes, ¿no? Entonces, en el TEC de Monterrey, entonces eso empezaba a crear una movilización social interesante, sobre todo fuera de la burbuja de la Ciudad de México, que es en donde los medios de comunicación hacemos la mayoría de la información que sale, entonces es como un flujo irreal, porque pasan en el resto del país, entonces llega a Ciudad de México y desde Ciudad de México, desde la comodidad de la Condesa y la Colonia Roma, sacamos la información, ¿no? Y hay algo que a mí me interesó mucho más, que es, y que se practicaba en Milenio y que yo reconozco efectivamente como periodistas de quienes llevaban esa mesa editorial, es que había que ir. Entonces yo funcioné como corresponsalía, digamos, viajera, que iba acompañando a periodistas como Diego Sorno o como Luis Pablo Becerra Costa, ¿no? O sea, una de las cosas, Juan Pablo Becerra Costa, o sea, estas cosas fueron las cosas importantes. Jenna Moret, o sea, yo empecé a acompañar fotográficamente a grandes periodistas que me enseñaron muchísimo para poder entender la conceptualización fuera y que se dejara de descentralizar en mi cabeza la información de lo que acontecía, ¿no? Y eso de hay que ir es una de las primicias del periodismo porque es la primera
O sea, es como el primer impulso para poder saber y entender, estar ahí para poder saber y entender y preguntar de primera mano a fuentes primarias lo que está sucediendo y sobre todo en fotografía, pues tenerlo. Y eso es lo que empecé a ejercer. Cuando surge la caravana, pues yo me subo ya con un conocimiento previo de lo que era la violencia, sobre todo en la zona conurbada de la Ciudad de México, y empezamos a cubrir, ¿no? Esa caravana. Y tengo la fortuna de que la mayoría de los papás y mamás que iban sobre esa caravana, que ahora son entrañables amistades, me reciben posteriormente para empezar el proyecto de Geografía del Dolor. Ahí es donde les conozco primero en la marcha, luego en la marcha hacia el norte, primero en la marcha de Cuernavaca, luego en la marcha hacia Ciudad Juárez, y luego yo hago una cita con cada uno de ellos para poder acudir a su casa y poder hacer el documental web que después finalizó en la página de internet, que es geografiadeldolor.com. Pero es como un hilo conductor, es como si ahorita te subes a un autobús, ¿no? Y de repente ya no sabes, resulta que era expreso, ¿no? Entonces no hay una manera de bajarte. Y creo que una de las cosas fundamentales que en mí hace reflexión en un chip de investigación es escuchar a Javier decir, ¿por qué me siguen a mí como personaje principal si traemos a 1000 personas atrás, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me motivó para poder seguir a otras gentes como María Herrera, como empezar a platicar con el Pomuceno Moreno, como empezar a seguir a personas que venían dentro de la caravana que no eran eso. Y les pido que me escriban en una postal la historia de la persona que había sido asesinada o desaparecida, y hay un momento coyuntural en el estado de Durango cuando conozco a Fernando, un niño de 7 años, que es quien me escribe la postal, que habían asesinado a su papá, y ahí es donde decido entonces ya desprenderme del contexto periodístico, de la cobertura, y empezar el proyecto documental. Ay, creo que estás muteado. Sí, perdón, es que me quité el audio. Ya, sí, efectivamente, a mí me impactó mucho, ¿no? Ver las imágenes de las postales, donde ahora sí que las víctimas, porque pues también son parte de las víctimas, aunque haya sido el familiar al que hayan asesinado, pues ellas forman parte de ser víctimas, retratar esa parte, ¿no? Esa parte como de qué es lo que están sintiendo y no específicamente lo gráfico, ¿no? Porque hay veces que muchas veces los fotógrafos retratan, pues, ya sean los cuerpos o las situaciones, ¿no? Y ver como que los sentimientos plasmados en esas postales, creo que sí es bastante fuerte, ¿no? Estaba yo viendo los videos que están en la página y, o sea, si hay un momento en el que pues es demasiado fuerte, ¿no? Que dices tú, ay, tengo que hacer como que una pausa para, pues, no poder, pues sí, no poder llevarme todo eso y estarlo acumulando. En ese contexto, ¿qué fue lo más significativo que aprendió al retratar y escuchar a las familias desaparecidas? De los desaparecidos, perdón. Pues una de las cosas que me puse como tarea específica es que como los fotógrafos estamos acostumbrados a trabajar con la imagen y a ponernos la cámara en el frente, entendí que había momentos en los que tienes que hacer pausas para escuchar. Y esas pausas son mucho más largas de lo que te imaginas y forma parte del proceso investigativo. O sea, se cuenta que el proceso investigativo es como así. Entonces, todo esto es escucha, ¿no? Y a raíz de esa escucha, en el proceso investigativo, aquí vas a tomar una foto, acá vas a tomar otra foto y quizá al final vas a tomar otra foto. Me da mucha risa porque específico, o sea, lo tengo más claro desde que Elsa Medina me dijo un día, pues ni que fueras tan buena para traer todo 36 fotos de rollo. O sea, alguien le dijo eso a ella, no es que me lo estuviera diciendo a mí, pero fue muy significativo entender que el presenciar, o sea, que el documentar, el fotografiar, es acompañar durante todo este proceso investigativo, que no siempre tienes que estar teniendo 36 fotos para hacer, ¿no? O sea, eso porque utilizábamos rollo.
Después con lo digital fue peor porque tenía 100 fotos y todas eran iguales y con diferentes lentes. Y ese es el conflicto quizá dentro de la práctica con el fotoperiodismo. Mientras que el fotoperiodismo tiene esta prontitud de abarcar cronológicamente, incluso con la rapidez, porque yo también hice deporte, ¿no? Ese tipo de cosas. Con el documental, o sea, con la investigación, puedes tomarte el tiempo para que durante todo este lapso solo acompañes y veas el momento en el que es preciso tomar la fotografía. Entonces, a eso me dediqué y eso fue lo que aprendí. Primero a escuchar, luego a estar presencialmente. O sea, yo creo que yo me aboqué a acompañar a las familias que tenían personas desaparecidas para poder entender cuál había sido el contexto. Y luego leí muchísimo, me documenté muchísimo sobre el proceso, sobre todo en contexto de Argentina y Chile y en Guatemala. Entonces, al leer muchísimo y ver muchas fotografías de referencia en el contexto de desaparición en ese momento, al último, desafortunadamente, dejé el proceso investigativo de México en la desaparición de los 70s y 60s. Entonces, pero al documentarte, entonces adquieres otra información y te vas dando cuenta que es muy importante el poner atención para yo poder hablar contigo. Es como ahorita mismo en la entrevista, ¿no? O sea, se nota que sí hiciste una chamba de prever y ver el documental web antes para prepararte para la entrevista. Yo he visto muchísima gente que llega con periodistas ya reconocidos que no hacen esa chamba, ¿no? O sea, que llegan de cero a un contexto, a una investigación, y eso es uno de los primeros errores, ¿no? Creo que el tener el contexto, el entender el contexto, te ayuda para poder prepararte mejor, para acercarte a la gente, sobre todo contacto y con respeto, si es que esa persona es considerada víctima secundaria, ¿no? En el caso de la desaparición o asesinatos. Sí, precisamente, pues sí, justamente me tuve que documentar viendo entrevistas, una que hizo a W Radio, otra que dura como una hora y tantos también, para ver pues todo el trabajo y todo el contexto, ¿no? Vi lo de la página de zonadivas.info, ¿no? Que fue justamente el premio que, bueno, la que hizo que le ganara el premio Gabo en 2019 por innovación, ¿no? Que hicieron esta como espejo de la página, justamente para que esas personas que buscaban volverse o contratar servicios de escort, en vez de entrar a esa página, pues vieran justamente toda esta sensibilidad. Y pues bueno, eso fue un proceso a lo que veo yo colectivo, ¿no? Precedido justamente por lo de la red de periodistas de API, que fue también en lo que usted participó y que ha hecho justamente varios proyectos colaborativos. En este contexto, ¿qué importancia tiene el trabajo colaborativo en proyectos como Buscadores de un País de Desaparecidos o El País de las 2000 Fosas frente a la magnitud de la crisis de violencia que pues vivimos aquí en México? Pues yo creo que una de las cosas importantes que, que aprendí tras a cubrir, ¿no? Toda esta caravana es que en la colectividad, o sea, el periodismo es colectividad. O sea, cuando tú trabajas en un periódico, como te dije, vas con un colega y hay un redactor y todo esto, ¿no? Entonces la colectividad es primordial. Entonces necesitamos entender que para poder hacer proyectos, en ese momento necesitábamos entender que para poder hacer proyectos teníamos que acoplarnos al acompañamiento. Esto lo digo porque cuando eras fotógrafo eres bastante huraño. Hay muchas personas que caminamos solas durante mucho tiempo y así somos, pero la colectividad te ayuda a acompañarte y en contextos de violencia, sobre todo de riesgo, porque México se volvió muy riesgoso. Cuando tú ves ese documental de hace 10 años de Geografía del Dolor, en la historia, por ejemplo, de Tamaulipas, de Emily, de San Luis Potosí y Graciela Pérez, en ese momento estaba desapareciendo gente en esas carreteras, o en ese momento estaba desapareciendo gente en Coahuila, en Monclova. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que teníamos que acompañarnos,
tengo la fortuna de encontrarme con la red de periodistas de a pie, que justo se acababa de consolidar. Entonces, pues dejo el periodismo convencional para dedicarme al apoyo de todas estas investigaciones como buscadores. Tras mi experiencia, hay una cosita muy importante que casi no tiene tanta proyección, pero después de Geografía del Dolor y antes de Buscadores hicimos una cosa que se llama Entre las cenizas, que es un libro, y era un web. Y ese proyecto, que no tuvo tanta resonancia, porque en ese entonces la red de periodistas de a pie éramos unos ONGeros que andábamos por ahí haciendo grilla en contra del periodismo. Eh, ese proyecto fue medular para que nosotras pudiéramos consolidar después el proyecto periodístico de Pie de Página. Y en Pie de Página, cuando lo fundamos, y ahí a mí, por ejemplo, se me ocurre que se llame Pie de Página, porque todo el tiempo veíamos entre corchetes que ponían la fuente a los periodistas. Si tú te vas a cualquier libro de investigación y entonces abajo, fuente merográfica, ¿no? Y entonces esa gente que fue merográfica, que ni siquiera a veces tiene la titularidad del nombre, pues es un periodista. Y ese es nuestro trabajo actual, ¿no? Ir como haciendo el archivo y el jale, ¿no? Jalar las piedras para que se ponga el cimiento de la gran investigación. Entonces, Pie de Página se llama así porque nosotros somos a quienes citan las grandes investigaciones, ya sea de la ONU o de los gobiernos estatales o de quien quieras de cualquier organización como el Colegio de México. Entonces, ¿por qué demeritar la labor periodística e investigativa de tantos colegas que están en la calle? Y sobre todo cuando los estaban asesinando en los gobiernos locales, ¿no? Como Veracruz o Chihuahua y Sinaloa en ese momento. Entonces la importancia de la colectividad surge a raíz de entender que entre todos podíamos hacer un mejor trabajo y así crece el proyecto. Después, básicamente para terminar con lo de buscadores, es que nos unimos varios fotógrafos para poder hacer el documental. Hicimos un curso muy improvisado sobre la utilización, pasar la transición de fotografía a video de varios de los colegas, que yo ya lo había hecho, y sobre todo cuidar muchísimo el sonido y la calidad de las entrevistas, porque la sensibilidad, digamos que ya la tenía para entrevistar a las víctimas. Y así es como surge Buscadores, que es la transición de las personas que habían salido a la marcha en el 2011 hacia posterior del 2014 empezar a buscar el terreno y hasta la fecha, ¿no? Seguimos viendo ese fenómeno de las madres buscadoras que siguen tratando de encontrar en el terreno las fosas, en las fosas clandestinas. Eh, Todas estas investigaciones, hasta cierto punto, pues se me hacen un tanto peligrosas, ¿no? Y más como para una mujer, y bueno, no para una mujer en general, ¿no? Hemos visto cuántas muertes de periodistas aquí en México, justamente que investigan casos, pues, sensibles, ya sea de narcotráfico, de feminicidios, de la política. Como mujer fotoperiodista, ¿cuáles han sido los principales desafíos y riesgos que ha enfrentado ahora sí que en la realización de su trabajo? El primero, y creo que ese lo omiten la mayoría de las personas, porque cuando dicen, tú como eres fotógrafa, lo primero que se viene a la mente es el acoso. Pero una de las cosas primordiales que yo siempre pongo en la mesa es el económico. Yo no vengo de familia de periodistas, yo no vengo de una familia acomodada, a mí no me alcanzaba para estudiar en la activa y tampoco me alcanzaba para pagar cursos muy caros en el ACP. Entonces, mi formación fue pues empírica con colegas y sobre la marcha. Como te decía, no hay una formación, pero hay algo a lo que se enfrentan la mayoría de las personas que tienen la iniciativa y que les gusta la fotografía, que es el costo económico que tiene el equipo. Y eso es un primer tope para que nosotras y nosotros no tengamos esa fortaleza, ¿no? Yo te puedo decir que todavía yo encontré la fortuna de poder trabajar y que mi familia dijera adelante, ¿no? O sea, una familia de contadores, nacidos en Puebla, desplazados de Puebla, trabajado, desplazados a la zona de Jamaica, en la Ciudad de México, y después
donde encontrar la oportunidad mi mamá para poder ubicarse es en Iztapalapa. Entonces, pues te podrás imaginar la dimensión de ir desde Iztapalapa hasta Ciudad Universitaria a estudiar. Y luego la dimensión de comprarte un equipo fotográfico a los 19 o 20 años, que fue cuando a mí me surgió la idea. Ese es un primer tope y un primer desafío que tienes que encontrar y que creo que afortunadamente a mí me tocó la democratización de las cámaras digitales. Entonces, al encontrar esa democratización y sobre todo lo barato que se convirtió, cuando yo compré bueno, yo en lugar de titulación, quise fiesta de graduación, quise que me compraran un cuarto oscuro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es el primer desafío. Luego, el segundo desafío es el desplazamiento hacia muchos lugares. Como mujeres, claro, por supuesto, adquieres un riesgo. Y muchos de los periodistas no querían ir con una mujer fotógrafa. Yo tuve que aprender a manejar, tuve que aprender a disfrazarme de poco femenina, ¿no? Digamos, en este discurso de físico, ¿no? Para no, tampoco es que era como mucho de ponerme o maquillarme o cosas así, pero para entender la naturaleza de la selva, si vas a ir, ¿no? Entonces, todas esas cosas y alinearte al discurso machista de tus colegas. Ese fue el segundo desafío al que me encontré. Cuando todos me veían que yo estaba cubriendo, no era como que, viene una colega de Milenio, ¿no? Sino viene Mónica y quizá en la noche, si nos tomamos unas cervezas, no pueda conquistar. Ahí ese es el desafío al que te tienes que encontrar, ¿no? Entonces, todo el tiempo, básicamente, es estar alerta ante el contexto, por ejemplo, en las autodefensas de Michoacán y luego estar alerta cuando te vas, que se supone que tienes que bajar la guardia y te vas a descansar al hotel para que no te suceda nada con tus propios compañeros. Poner todo el tiempo el límite, ¿no? Es desgastante estar diciéndoles a todos que no, que gracias. Y luego ganarte la titularidad de cabrona, ¿no? Porque claro, como no querías con ellos, entonces era una asociación específica de que o eras lesbiana, o eras una cabrona, o eras muy mamona, no, perdón por el discurso, pero esas eran las palabras en las que te movías. Y luego después te empezamos a entender bajo diferentes coberturas, primero la de Atenco, ¿no? Que nos fueron fáciles, ¿no? Y luego así diferentes movilizaciones se dieron cuenta y me dejaron de poner atención y se dieron cuenta que yo era una colega bastante buena y compañera sobre todo, que podía apoyar, que podía manejar, que mi discurso siempre era muy discreto, ¿no? Es hasta las autodefensas de Guerrero en el que yo me doy cuenta de una de las desventajas cuando un señor, con todo, y lo comprendo, con toda la desesperación del mundo, del desplazamiento interno que están sufriendo por violencia, me dice que a mí me podían agarrar, si no fuera por él, o ellos que se estaban levantando en armas, a mí, señorita, a usted ya la hubieran puesto en cuatro patas y ya le hubieran metido hasta un palo por atrás. Ese tipo de discurso y ese tipo de contención o sea, de madurez que creo que yo mostré en ese momento fue impresionante, porque cualquiera de otras compañeras hubiera llorado, le hubiera respondido, hubiera entendido. Pero cuando estás acostumbrado a que la gente está en vulnerabilidad y que ese momento de vulnerabilidad es un momento violento para la sociedad y tú formas parte de esa sociedad, cuando llegas como extranjero, aunque estés en tu propio país, a contar la historia de los otros o las otras, pues formas parte también de esa ira, de ese coraje. Entonces, sí, yo me quedé callada, todo el mundo se me quedó viendo como diciendo qué vas a responder, qué vas a hacer, y yo lo único que hice fue asentir con mi cabeza y decir, o sea, como sí, está bien, entiendo su dolor, pero yo estoy aquí para hacer una labor. Y ahí me di cuenta en el siguiente paso que yo podía poner en peligro a mis colegas. Porque si en en un coche o en una camioneta donde van puros hombres, ¿no? Pero hay una mujer, ¿no?
que se pueden raptar, que se pueden violar, o que si yo me puedo poner alcohólica o me pongo a conquistar a uno de los capitanes, ¿no? Generales del movimiento armado, ¿no? O sea, ese tipo de comportamientos tienen que ser muy reservados, ya no nada más con el vestir, sino también con el actuar. Entonces, todo el tiempo tienes que tener un triple control, ¿no? Esto después en los protocolos, cuando empezamos a hablar de violencia y de cómo comportarnos en el terreno ante movilizaciones de crimen organizado, entendí, ¿no? Cuando ya después se hizo cotidiano que empezamos a encontrar gente armada en las carreteras que formaban parte de la Unión Tepito o de la familia michoacana, o que nos detenían en un retén en Nuevo Laredo, o que nos hacían todo este tipo de cosas. Hasta ese momento empecé a practicar esta congruencia y esta tranquilidad para no entrar en pánico y no poner en peligro a mis colegas. Y así me fui especializando, tomando talleres de prevención, pero sobre todo de equilibrio de comportamiento ante un hecho, ¿no? Específico, donde tienes que mantener sobre todo el temple para no caer en pánico cuando algo, o en una balacera, ¿no? Sobre todo estos trabajos que ha hecho con tantísimas víctimas, ya sea de los desaparecidos, de los feminicidios, ¿usted cómo hace para equilibrar el mostrar el dolor de estas personas ya sin revictimizarlas, ¿no? Porque es muy común que los periodistas suelan revictimizar a las personas. ¿Usted cómo le hace para poder mostrar o palpar el dolor de estas personas sin hacer eso? Creo que una de las cosas importantes es que tienes que entender que formas parte del acompañamiento. Y eso creo que lo aprendí de mis colegas, por ejemplo, abogados o la gente de Tlachinoya o organizaciones de mujeres, ¿no? El FUNDEC o Fundación para la Justicia, que el acompañar es estar y que no forma parte de una revictimación, ¿cómo se dice? Revictimar a Revictimizar, la, ajá, a hasta las trabajo personas. me cuesta mencionar, este, por tu finalidad. Y creo que muchos de los periodistas corremos ese riesgo porque viajamos poco tiempo y queremos hacerlo rápido. Y el aliado de todo esto es el tiempo. Si nos damos el tiempo para poder acompañar, vas a encontrar el momento en el que puedas hacer las cosas. Yo vi muchas veces como mis colegas querían que la gente llorara ante la cámara. Y luego yo tuve muchos problemas porque siempre que hablaba o hacía las entrevistas hacía llorar a la gente con mis preguntas. Entonces, una de las cosas, y tú lo puedes ver en geografía, en ese proyecto se lloró muchísimo. Y lloraron ellas y llorábamos nosotros, igual que en la caravana. Pero no se muestra eso. Sí, sí se nota la rabia en la gente, ¿no? Durante las entrevistas y se nota que se quiebra la voz. Pero no era mi finalidad mostrar a la gente llorando. Una de las primicias que tiene geografía es que si tú ves a la gente, está como nosotros así y está de frente y está viendo, ¿no? Al interlocutor, que es la audiencia que está del otro lado. Y mi primicia era, esto ha sido tan doloroso que no necesitamos que te vean llorar. Lo que necesitamos es que te pares de frente y nos cuentes qué pasó. Porque la finalidad de este web es difundir lo que nos hicieron. Y no estamos pidiendo nada que no sea digno. Entonces, no es que no queramos que estés llorando, es que no te vamos a mostrar débil. Porque tú no eres una persona débil. Y la debilidad está asociada con el llanto. Entonces vamos a mostrarnos dignos, vamos a mostrarnos congruentes frente a la audiencia y vamos a explicarles qué pasó con tu familia. Esa era la consigna. Entonces, si bien hay muchísimas cosas que se pueden llegar a sentir como tú mismo lo experimentaste con la música, con lo que estás viendo, con lo que estás escuchando, pero siempre vas a ver a la persona que está frente de ti, que fue grabada de una manera digna. Y esa es la congruencia que te digo que se aprende en la UNA. Esa es la congruencia que se aprende cuando entiendes
que tienes una funcionalidad, porque tienes que seguir siendo alguien que apoye, que acompañe y que ayude a difundir. No es que yo voy a venir a visibilizar, no. Vamos a apoyar a difundir un acto que está considerado como una injusticia. Y eso es lo que se tiene que hacer desde el periodismo y desde el fotoperiodismo. Ahora, afortunadamente, o sea, ya hay una escuela que se fundamentó con esta base importante y yo no veo ese periodismo, fotoperiodismo que se hacía antes tan voraz. Siento que las nuevas generaciones aprendieron la lección de no querer mostrar esa parte terrible. Que ya lo hagan las redes sociales y otras cosas tenemos suficiente, pero creo que la dignidad de la persona y como yo lo decía en alguna de las entrevistas, trata el cuerpo de esa persona, de la nota roja sobre todo, como si fuese el tuyo. Entonces, porque alguien de sus familiares lo va a ver. Entonces, creo que hemos perdido porque seguimos teniendo las portadas de medios que siguen exhibiendo, incluso titulando y exhibiendo cuerpos terriblemente sobre sus portadas y piensan que eso vende. Y esa es una pérdida para nuestro trabajo, para nuestra función y para cómo lo ejercemos, porque creo que somos el único país que sigue haciéndolo y lo hace muy mal y debería ya estar reformado. Pero afortunadamente creo que una de las cosas que podemos hacer es seguir reflexionando en cómo mostramos al otro como si fuera lo que nos pasó a nosotros mismos. Y eso se adquiere cuando estudias, entiendes y te documentas y piensas que claramente no fue fácil. México no es el único país que tuvo desaparecidos. Entonces, cuando tú entiendes todo lo que se sufre o lo se sufrió en los años 70, entonces vuelves a traer el discurso hacia acá, aunque la gente no lo quiera ver porque forma parte de su historia social. Entonces estamos hablando de un compromiso ético, ¿no? Lo que tienen que tener ahora sí que periodistas y fotoperiodistas. Y hablando justamente de todo lo que me ha estado mencionando en esta última parte, ¿qué responsabilidad ética cree que tiene el fotoperiodista en la construcción de memoria y en la exigencia de justicia en México? Toda. Yo creo que nunca se dieron cuenta de la importancia. Toda. Si tú te vas a Acteal, la primera referencia que vas a tener es una fotografía, una referencia social. ¿Eh? Si tú te vuelves hacia los movimientos zapatistas, lo primero que vas a tener de referencia visual es eso, el recuerdo de una fotografía. Entonces la responsabilidad es así de enorme. O sea, cuando tú le preguntas, yo lo he hecho en ejercicios de clase, ¿no? O sea, yo les digo, cierren los ojos y quiero que me digan cómo se recuerdan, ¿no? El movimiento zapatista. Y entonces todos cerramos los ojos y lo primero que se te viene a la mente es una imagen. Imagínate cuál es la responsabilidad de eso. Es muy importante la imagen dentro de nuestro país porque es una referencia, sobre todo cuando se trata de que no mucha gente sabe leer, ¿no? Entonces la referencia, por eso el éxito, ¿no? De los Facebook y, todo, y de las redes sociales. Por eso es importante entender que cuando nosotros estamos haciendo esta documentación, estamos haciendo la recopilación en vida de la historia de México. Y yo te pongo el ejemplo cuando me cayó el 20, que es que yo iba platicando con el Nepomuceno Moreno, un papá que tenía en Sonora un desaparecido, y de repente cuando quedamos de que yo lo iba a visitar a Sonora, Hermosillo, lo asesinan. Y con lo único que me quedo es con una carta de Nepomuceno Moreno que me escribió y me dijo, yo no sé si voy a llegar, él no sabía, yo no sé si me vas a alcanzar, pero aquí voy a estar. Entonces, esa es la dimensión. Tenemos la carga histórica. Igual que con el pie de página, tenemos la carga histórica visual. Y eso es importante. Ahora, ¿cómo queremos que nos recuerden? Pues yo creo que en la mayoría de los casos es que los fotógrafos y las fotógrafas han hecho una labor espléndida en México, porque no es fácil seguir en esta carrera de pie, ¿no? Con todos los contextos laborales que hay.
pero si tú te das cuenta en una referencia histórica, siempre va a haber una fotografía a la que tengan que recurrir. Y bueno, para ir ya concluyendo, quisiera saber actualmente qué proyectos se está teniendo. Ya sé que trabaja para el país México y América, pero ¿qué otro proyecto está teniendo? ¿Y qué mensaje le dejaría a todos los jóvenes estudiantes que queremos dedicarnos al fotoperiodismo documental? Pues yo creo que, bueno, tengo un proyecto que está ahorita en pie, que está apoyado por el sistema, la beca del sistema del FONCA, que es el seguimiento, los conflictos que se generan a través de la búsqueda, ¿no? Los daños económicos, los daños sociales, la criminalización, la estigmatización y los daños físicos que tienen las madres buscadoras y las madres con desaparecidos y cómo lo afrontan, ¿no? Cómo salen adelante con baños de temazcal y limpiezas y tejidos para poder seguir adelante ante la violencia institucional en la que están inmersas. Ese proyecto se llama Frío en el Alma y bueno, pues está en la parte de producción y es básicamente las personas que tuviste en Geografía del Dolor 10 años después, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de todo este proceso? Y pues la motivación que yo podría darles para poder continuar o que no se desilusionen cada vez que ven que las cosas son terribles, es que siempre ha sido así. O sea, no es que estamos viviendo y va a ser peor. Siempre fue, siempre, la historia es cíclica, siempre va a haber coyunturas, siempre va a haber, o sea, yo te dije, Iván, yo me motivé por el 94, ¿no? Y personajes que hacían fotografía en ese entonces. Entonces, pues la gente del 94 o de las desplazamientos y guerrillas en Centroamérica podrán haber dicho exactamente lo mismo. ¿Qué voy a decirle a la generación que sigue, ¿no? Que se va a poner peor. Yo creo que una de las cosas importantes es que lo hemos estado haciendo bien, ¿no? Dentro de la documentación, que la fotografía es la cosa, el estilo de vida más hermoso que pueden ustedes adquirir, es conocer gente, acompañar gente, viajar, estar en los lugares en los que ustedes quieran estar. No tiene que ser todo sobre violencia, también hay algo que está súper abandonado, que yo creo que es el momento ahora. Lo vieron con el trabajo de César Rodríguez, el documentar el medio ambiente, ¿no? Eso es muy importante. No, no todo tiene que ser violencia. En México pueden ser otro tipo de violencias, en México sobre todo la del medio ambiente, que no alcanzamos quienes estuvimos durante tanto tiempo fotografiando las violencias que se hacen los seres humanos, pero que sí se sientan motivados por acompañar. O sea, nada, sobre todo ahora se necesita gente que tenga que siga teniendo esa congruencia vital, sobre todo en la formación pública, ¿no? Y en la universidad, una universidad pública como es la UNAM, y que se sientan sobre todo apoyados, porque durante muchísimo tiempo esto fue o es una de las cosas más feas que le ha pasado a México, pero que sí hay esperanza y sí hay otra forma de poder hacerlo. Y no es que vaya a estar pian pianito, porque pues no se trata de eso, pero hay otras cosas en donde se pueden enfocar y que la gente, sobre todo la sociedad, porque en México pasan muchas cosas, necesita de esas personas que estén acompañando, ¿no? Quizá esa sea solo nuestra función, acompañar. Yo a una colega de aquí del periódico le decía, quizá nuestra función solo es venir a preguntarle a usted cómo está, cómo se siente después de esto que le hicieron o lo que le pasó. Y es importante. Entonces, en lugar de querer tener un acercamiento en donde tú brilles, ¿no? Que es un poco el ejercicio de los influencers, pues seamos un poco más modestos y vayamos hacia la gente a la que le están pasando las cosas y contémoslo si quieren con esta metodología de influencers. Yo no estoy peleada con eso. De hecho, me parece muy creativo, pero sí creo que hay que dejar al otro que pase para que lo explique y nosotros ser el vínculo. Es muy bonito ser el vínculo y es muy bonito acompañar y la sensación de poder ayudar
o complementar en colectivo algo que se pueda reforzar. Pues quiero agradecerle infinitamente por haberme concedido esta entrevista. Ay, la verdad que sí estaba un poquito nervioso. Y No, pues la verdad es que es una inspiración para todos nosotros. Yo ya tiene bastante tiempo que vi su trabajo justamente por realizando yo un ensayo de las víctimas y todo eso. Y bueno, ahorita que me pidieron, pues dije, a ver si sí me concede mi entrevista y qué emoción que haya tenido también, pues, que mantenga esa humildad, ¿no? A pesar de ser ya una fotoperiodista tan importante y tan reconocida, que tenga esa humildad. Yo sinceramente pensé que se negaría o que ni me contestaría el mensaje, entonces fue muy emocionante el que todavía conserve, bueno, o que tenga esa humildad para nosotros los estudiantes y que no la pueda compartir. Así que muchísimas gracias y un gusto. no, muchas gracias a ti, Martín. Y la verdad es que siéntanse siempre cobijados. Yo creo que hemos cambiado, esa generación ya no debe de existir y sobre todo a los estudiantes. Y cuando se trata de academia, creo que el mejor impulso que puedan tener es que nosotros, en lugar de hacer así, ¿no? De jalarlos, es que les vamos a hacer así para que se apoyen, ¿no? Y puedan subir el pie. Entonces, esta es una generación, la que nosotros ahora dejamos, está despegada del egocentrismo, está despegada de este tipo de periodistas que quieren ser estrellas, ¿no? Más bien estamos estrellados, entonces queremos impulsarlos para que sientan que esto no es algo que tengan que rechazar y que esta vocación es muy importante y además es muy bonita. Vale la pena el esfuerzo. Muchas Muchas gracias. gracias. Buena tarde. Hasta Hasta luego. luego.